Desde hace bastante tiempo ya se han lanzado libros que recopilan información importante y detalles curiosos del manga de One Piece. Estos son llamados databooks y son una fuente adicional de conocimiento sobre la historia de Eiichiro Oda. Antes de los Vibre Card Databook, que presentan la información en forma de cartas coleccionables, Shueisha publicaba libros individuales que abarcaban cosas relevantes desde el comienzo de la historia hasta el punto más reciente al momento de su lanzamiento. Son 5, y en el pasado hice un análisis detallado de cada uno, en la sección llamada Misterios y Secretos de los Databooks. A continuación, verás una recopilación de esos 5 videos, de forma que si siempre quisiste saber qué clase de misterios y frases curiosas estaban escritas en ellos, estás en el lugar correcto. No habrá información reciente del manga de One Piece aquí, así que todos pueden continuar sin problemas. Yo poseo en físico estos 5 databooks en su versión traducida por Editorial Panini, y fue esa la que utilicé como base, por lo que si tienes algún comentario u observación sobre alguna discrepancia con alguna otra versión, me encantará leerla en los comentarios. Sin más que decir, comencemos con el primer databook, One Piece Red Grand Characters. En la sección de Luffy tenemos un apartado muy interesante que nos muestra esa escena del capítulo 1 del manga en la que Luffy se muestra feliz por haber comido la Gomu Gomu no Mi. El databook menciona: el secreto de su fuerza es ser positivo. Cuando era niño, Luffy comió por accidente la fruta Gomu Gomu mientras estaba con unos piratas en el bar. Al principio se alteró, pero ese sentimiento cambió enseguida porque descubrió cuán interesante era vivir como un hombre de goma. Pensar positivamente las cosas es algo que trae de nacimiento. Ahora que sabemos el nombre real de la fruta, como la Hito Hito no Mi modelo Nika, nos quedamos pensando, ¿será que esa fruta hizo a Luffy una persona más feliz? ¿Es un efecto secundario de la fruta darle ánimos a su portador? El databook dice que el secreto de la fuerza de Luffy es ser positivo, lo cual es bastante curioso considerando que esto fue publicado en el 2002, pero también dice que pensar de forma positiva es algo que Luffy tiene desde su nacimiento. Esto apoya la teoría de que no es que la Hito Hito no Mi modelo Nika cambiara a Luffy, sino que es compatible con Luffy, es decir, él siendo positivo y creativo lo hace el usuario ideal para la fruta. ¿Tú qué opinas? Un tema reciente también es el concepto de que ser usuario de fruta no es suficiente para llegar a la cima. En palabras de Kaido, lo necesario es el haki. Y el databook hace sugerencia de esto con la siguiente frase respecto a Luffy. Tiene confianza absoluta hacia su propia fuerza porque es un portador de poderes, pero no se puede pasar por alto que también se ha esforzado por entrenar su cuerpo para hacer realidad su gran sueño. Confía en que será invencible si a su entrenamiento y poderes de hombre de goma suma una convicción firme. Su poder de goma no lo es todo. Hubo un momento de la historia de One Piece, en especial en la primer parte de la gran línea, donde parecía que ser usuario, particularmente Logia, era el pináculo del poder en One Piece. Pero con este tipo de datos vemos que la idea siempre fue que la voluntad supera todos los obstáculos. Un concepto bastante usado en las historias de anime y manga shonen, pero que en One Piece tiene una repercusión más literal y directa en la escala de poder a través del haki. Y ahora tocamos otro tema interesante del mundo de One Piece y de Luffy en particular, la suerte. Por supuesto, no es que a Luffy le vaya bien en todo. De vez en cuando se topa con problemas inevitables. Sin embargo, cada vez que eso sucede, por suerte, logra superarlos. La fortuna es un elemento indispensable para quienes buscan alcanzar la cima. Luffy es el protagonista y por supuesto, tiene esa tendencia a superar cualquier cosa, no solo por su talento, sino por simple suerte. Pero Oda nos ha recalcado a lo largo de su obra que esta suerte también es algo que uno debe tener para llegar a la cima. Y es cierto, a veces la vida es injusta y dos personas con el mismo potencial y capacidades pueden terminar de formas muy diferentes, simplemente por influencia del azar. Pero así, como la voluntad se manifiesta en el haki, la suerte también tendrá algún componente místico en One Piece. El haki de observación podría tener que ver con eso. Luffy tiene suerte o una intuición asombrosa. Me sorprende cuántas frases de este databook nos enlazan a eventos recientes de la historia de One Piece, y aquí tenemos una frase de Zoro. Recibe con alegría las pruebas adicionales. Entre más veces supera la muerte, más fuerte puede ser. Y de nuevo, el personaje shonen que está al borde de la muerte pero se hace más poderoso en el proceso es un recurso bastante conocido. Pero de nuevo en One Piece, tal vez más literal que de costumbre. Pues estamos en un punto de la historia en que Zoro declaró que sería el rey del inframundo y en Wano se encontró cara a cara con lo que parece ser un Shinigami.
Todos los Mugiwara en One Piece han enfrentado situaciones complicadas, en especial los llamados Trío Monstruoso, Luffy, Zoro y Sanji, pero el databook menciona a la muerte específicamente con Zoro. Ya desde este punto de la historia estaría planeada la relación entre Zoro y el mundo de los muertos. ¿Acaso es Zoro un Saiyajin? El misterio sigue abierto, y esta frase deja mucho que pensar. Ahora vamos con un fragmento dedicado a Mihawk. La gigantesca espada negra que lleva en su espalda y sus agudos ojos de halcón son la prueba de que es el mejor del mundo. Si tomamos literalmente la frase, suena como que tener ojos de halcón es algo que se adquiere al ser el mejor del mundo. Muchos se preguntan si los ojos de Mihawk tienen un componente místico, más allá de que se ven imponentes. Algunos los relacionan con Zunisha o el mismo Im y proponen que sus ojos se adquieren o se despiertan, muy al estilo de las técnicas oculares en el anime y manga de Naruto. Como dato curioso, Mihawk ya tenía ese estilo de ojos desde niño. ¿Eso quiere decir que ya había despertado un gran poder a esa edad? ¿O es solo cuestión estética? Déjame tus teorías en los comentarios. Pasemos a algunos datos de Nami, y esta es una información nueva que no es presentada en el manga. Es la carta náutica de las islas Konomi, la primera que Nami dibujó. Se suponía que sería el primer paso para su sueño. La villa Kokoyashi es el pueblo donde Nami pasó la mayor parte de su vida, pero el nombre de la isla nunca se nos menciona en el manga. Aquí se nos aclara que la villa está en un conjunto de islas o archipiélago llamado Konomi, y eso fue lo que dibujó Nami para su primer mapa. La voluntad heredada es un tema que guía fuertemente la historia de One Piece y está en el centro de los más grandes misterios de la obra. Curiosamente, el databook elige hablar de este concepto con Nami más que con cualquier otro personaje. La voluntad heredada de las tres chicas, la familia de la aldea Kokoyashi, está unida por un vínculo sólido. Su existencia, fuerza, valor y bondad influyen grandemente en el corazón de Nami. Belemere estaba en la marina cuando conoció el poder de una sonrisa. Gracias a una sonrisa como un sol que encontró en un campo de batalla, recibió de Nami la fuerza para vivir y la esperanza cuando estaba moribunda. A la luz de los eventos recientes, la sonrisa como un sol que se menciona inmediatamente nos recuerda no a Nami, sino al dios del sol Nika. El hecho de que se mencione una sonrisa como un sol al lado del concepto de voluntad heredada me hace cuestionarme si Nami es especial, más allá de sus obvios talentos como navegante. Y es que el databook insiste en sus páginas en recordarnos la voluntad y la sonrisa de Nami. Su sonrisa llena a los demás de ánimos y se está convirtiendo en algo indispensable para los piratas de Luffy. ¿Acaso Nami tiene que ver con Nika? No sabemos hasta la fecha quiénes fueron sus padres, y muchos Mugiwara han demostrado tener linajes importantes escondidos. Robin y Sanji son casos evidentes, pero presumiblemente Zoro y Franky también tienen algunas bajo la manga. Entonces, ¿qué hay de Nami? Seguimos con el tema de la voluntad heredada. Propone un tema alegre a Vivi, quien cree que sus sentimientos acabarán aplastados por la preocupación. Nami quiere hacerle olvidar un poco de su inquietud, así que le muestra una bondad casual. E insisto, se presenta a Nami como una persona reconfortante, que lleva una sonrisa a donde se necesita y reconforta a los demás. Eso me suena mucho a Nika. ¿Tú qué opinas? Si en el futuro Nami resulta tener relación con el dios del sol, todos podremos regresar a este databook y decir que Oda lo tuvo todo planeado desde el comienzo. ¿Será que Usopp intuye el futuro lejano? El texto nos dice: Usopp le contó historias falsas a Kaya. No obstante, estas se convirtieron en sucesos reales. ¿Esto también será uno de sus talentos? Esto hace parecer como que las historias que Usopp creía que venían de su imaginación, en realidad son producto de una intuición de su mundo extremadamente avanzada. En la actualidad Usopp es usuario confirmado de Haki de observación y siempre fue un tirador excelente. Pero, ¿ese Haki de observación tendrá un impacto como el de Katakuri o le conferirá a Usopp habilidades de clarividencia? ¿Lo que Usopp imaginaba en realidad serían visiones del mundo? Considerando todo el asunto con la Gomu Gomu no Mi, el dios del sol y Joy Boy, algunas referencias hacia la goma son bastante intrigantes. Y aquí tenemos un comentario curioso sobre una técnica de Usopp. Efectivas contra los Gyojin, Usopp Wagomu, técnica en la que aparenta lanzar una liga. Es extraño, pero los Gyojin caen mucho en ella. Si esto es un guiño a algo que sucedió en el pasado entre los Gyojin y Nika, lo voy a considerar una de las pistas más rebuscadas y graciosas de One Piece. Y considerando que hay una sirena llamada Nika, ya no sé qué creer. Ahora continuemos con Chopper y las Rumble Ball.
Las Rumble Balls son un fármaco que despliega hasta su límite máximo el poder de transformación de la fruta Hito Hito, una de las frutas del diablo. Esta frase es curiosa porque la descripción encaja bastante bien con lo que ahora conocemos como el despertar de una fruta, el límite máximo del poder de ella. Siempre hemos sospechado que el Monster Point es un despertar forzado, y este enunciado podría apoyar la idea. Además, noten cómo se dice que la Rumble Ball lleva al máximo el poder de la Hito Hito no Mi especialmente. Muchos tenemos esa duda sobre si la Rumble Ball afecta solo a Chopper o a cualquier Zoan. Particularmente yo pienso que está diseñada específicamente para Chopper, pues la creó experimentando con su propio cuerpo. Pero la pregunta está abierta, ¿qué opinas tú? El databook además menciona que la Rumble Ball se puede tomar con agua fría o caliente, lo cual me resulta gracioso, pues siempre que hemos visto a Chopper usarla, la muerde, y al contacto esta desaparece, por lo que eso de tomarla con agua me parece que no tiene sentido. Muchas personas se emocionan discutiendo sobre qué tan poderosos serán los personajes de One Piece, en especial los que han aparecido tan poco que es prácticamente imposible saber a ciencia cierta la respuesta. Y Shanks es uno de los favoritos. ¿Será más débil que Mihawk desde que perdió el brazo? Ni el databook sabe la respuesta, pues tiene ciertas frases un poco contradictorias. Por ejemplo, en favor a la idea de que Shanks sigue siendo igual o más fuerte que antes, tenemos lo siguiente. Su poder no decayó aunque perdió un brazo. Es una flota de grandes piratas que hace resonar su nombre por el mundo. Pero para los que creen que Mihawk es ahora más fuerte, está esta otra frase. Shanks posee habilidades que alguna vez lo pusieron al mismo nivel que el mejor espadachín del mundo. Y por supuesto tiene la connotación de que antes estaban al mismo nivel, pero ahora no. En lo que sí podemos convenir es que seguramente Shanks es extremadamente habilidoso con la espada, y el databook apoya la idea. Naturalmente zurdo, alguna vez portó su espada larga del lado derecho de la cintura. Considerando que antes era rival de Mihawk, su habilidad con la espada también debió ser de primera en el mundo. ¿Tú quién crees que sea más poderoso en la actualidad, Mihawk o Shanks? Es un tema de actualidad también la influencia que Shanks tuvo en la infancia de Luffy y lo que éste espera de él. El texto menciona: la razón por la que deseó que se criara como pirata fue porque vio proyectada su juventud en él. Shanks conoce la crudeza del mar y por eso, a pesar de los berrinches de Luffy, no se lo llevó a su viaje. Sin embargo, él comprendía muy bien su admiración y entusiasmo hacia los piratas debido a que también tuvo esos mismos sentimientos en el pasado. Le dejó encargado su propio sombrero y le dijo sus expectativas sobre el futuro. Y ahora que Luffy se convirtió en un hombre buscado por la marina, esas expectativas se están transformando en convicción. Shanks viendo en Luffy a su yo más joven es algo no solo que el databook comenta, sino que es parte del capítulo 1 del manga. Y siendo así, tal vez Shanks piensa que Luffy va a poder lograr cosas que él no pudo, por una u otra razón. Tomando la frase anterior, parecería que Shanks, al heredarle el sombrero, no solo le heredó la voluntad de Roger o de Joy Boy, sino la suya propia. Tal vez Shanks quiso seguir los pasos de Roger en el pasado, y en algún momento se dio cuenta que él no iba a ser el indicado. Y entonces, al conocer a Luffy, entendió que así como Roger, debía depositar sus sueños en el futuro. Después de todo, él mismo nos dice que sacrificó su brazo por una nueva era. El sombrero de paja es un tesoro valioso tanto para Shanks como para Luffy, pero aquí también se referencia otro elemento predominante de la indumentaria de Shanks, su capa negra. Es un objeto preciado que hace ver mejor su buen aspecto. Aún la usa. Clasificada como objeto preciado, ¿tendrá también su propia historia? Y si tomamos como ciertas las palabras del databook, la capa que Shanks usa en el presente es la misma que tenía en la infancia de Luffy. Ahora vamos a un enunciado misterioso sobre Morgan, el ex capitán de la marina y padre de Helmeppo. La marina fue completamente aniquilada por Kuro, pero entre sus tripulantes se encontraba alguien parecido a Morgan, mano de hacha, quien peleó contra Luffy en una base de la marina. En esa batalla mostró orgullo por la marina, sin importar que le destrozaran la quijada. Comparado con ese Morgan, este parece alguien diferente. Sin embargo, no sería extraño que lo promovieran a capitán al llevar la cabeza de Kuro. ¿Será que su personalidad también fue cambiada con la hipnosis? Siempre supuse que el cambio de personalidad de Morgan, de ser un marino orgulloso a uno más corrupto, fue resultado del trauma de la derrota de su tripulación, pero nunca lo percibí como una consecuencia de la hipnosis. Django no es un hipnotista tan poderoso como para cambiar permanentemente la personalidad de alguien.
¿O sí? Si ese es el caso, es una habilidad bastante escalofriante. ¿Qué otras personas en el mundo podrán lograr tales hazañas? Y ahora tenemos otro pequeño dato sobre las islas Konomi, tierra en la que Nami creció. El lugar elegido como base del Imperio de Arlong fue una isla remota, en la parte noroeste del East Blue. Fue perfecta para la invasión debido a que ni la marina se acercaba ahí. Con esto, ahora sabemos que ese lugar se ubica al noroeste, en una región poco transitada, de ahí que Arlong la eligiera para establecer su dominio. Una pregunta común es, ¿qué tan confiable es la información de los databooks? Son material oficial, pero no están escritos directamente por Eiichiro Oda. Así que, aunque tienen información valiosa que la mayoría del tiempo es fidedigna, son propensos a errores. Y a continuación quiero resaltar dos pequeños detalles que en esta ocasión el One Piece Red listó de forma incorrecta. Primero, en el apartado de Vivi como parte del Baroque Works, se menciona que ella es la reina de Arabasta. Es un detalle menor, pero ella es la princesa de Arabasta. Y aunque esperamos que en el futuro sea coronada como reina, en especial a raíz de lo que ha sucedido en eventos recientes, aún no lo es. Y en especial, no lo era en el 2002, cuando el databook fue publicado. Otro detalle gracioso es que se menciona, al parecer, Jinbe es alguien que tiene el mismo nivel de fuerza que Arlong. Por supuesto, esto está completamente alejado de la realidad, pero por esas fechas, realmente no se sabía absolutamente nada de Jinbe, y Arlong había probado ser el mejor adversario para Luffy en el East Blue. Pero vamos, subestimaron bastante al ex Shichibukai. ¿Quién diría que ese nombre mencionado muy por encima durante la saga del East Blue es ahora Nakama de Luffy? Para terminar el databook tenemos la historia de Romance Dawn versión 1, y hay un comunicado bastante interesante de Oda al respecto. Este manga de piratas que leyeron, Romance Dawn, es el mundo de One Piece que mostré a los lectores por primera vez. Es su origen. Después de mucho tiempo lo leí con un poco de temor, y sí, es bastante divertido. Como se habrán dado cuenta, el recuerdo de Shanks es el mismo. Creo que tenía 21 años cuando dibujé esto, así que fue 1 año y medio antes de que iniciara la publicación de la serie de One Piece. En otras palabras, significa que ya había definido el episodio del sombrero de paja de Luffy desde entonces y no tenía la intención de cambiarlo. Sin embargo, medio año después dibujé otra historia corta llamada Romance Dawn. Está en Wanted, mi recopilación de historias cortas, pero en ella el sombrero de paja es un regalo del abuelo de Luffy. El episodio de Shanks estaba incluido, pero se convirtió en la historia del abuelito. Deben pensar que eso es algo raro. La conspiración de Oda-san, mi explicación acerca de Romance Dawn, es que ambas historias se publicaron en revistas diferentes. El Romance Dawn publicado en este libro salió en Summer Special, edición especial de la Shonen Jump, una revista semanal que se esfuerza para que los mangaka nuevos sean reconocidos en el mundo. El Romance Dawn que dibujé posteriormente se publicó en la mismísima Shonen Jump, es decir, le oculté a los lectores de la revista el personaje de Shanks. Lo hice porque perdería impacto en la serie. Fui un novato impertinente. Y bien, Luffy adulto apareció al final. Me pregunto si el Luffy de One Piece llegará hasta ese punto. La respuesta es desconocida incluso para mí. La aventura todavía continúa. Aquí, Oda nos explica su elección de quitar a Shanks en otra versión prototipo de One Piece llamada Romance Dawn versión 2, la cual, si conoces, recordarás bien que tiene a Garp como pirata y figura de admiración de Luffy. Uno hubiera pensado que esto fue porque Oda no estaba aún seguro de su historia, pero no, eso lo hizo para despistar a la gente que leía la Shonen Jump y no arruinar el debut de su manga, pues el Romance Dawn versión 2 iba a ser publicado en la misma Shonen Jump. ¿Habrá ocultado algunos otros detalles del Romance Dawn versión 1 que podrían arruinar One Piece? Bueno, hay una escena bastante curiosa, y es la siguiente. Cuando Luffy come la Gomu Gomu no Mi, la tripulación de Shanks se alarma al igual que en el capítulo 1 de One Piece, pero dicen, oye, esa es la fruta Gomu Gomu, la robamos de un barco enemigo. Es de un árbol raro que si da frutos lo hace una vez cada 50 años. Primeramente es interesante ver que la idea de Shanks y su tripulación, robando la fruta de un supuesto barco enemigo, que a épocas recientes sabemos que fue del gobierno, ya existía desde la primer concepción de la historia en el Romance Dawn versión 1, pero además la mención al árbol que originó la Gomu Gomu. ¿Acaso ese árbol existe? ¿O es que Oda cambió el origen de las frutas del diablo en la versión final de One Piece? Solo el tiempo lo dirá. En la cubierta del databook, Oda coloca un mensaje escrito por Zoro para los lectores, que dice: hay muchas personas que quieren comerse una fruta del diablo.
¿A ti también te gustaría probar alguna? Según parece, en cierta parte del mundo existe una tienda del diablo, donde se pueden conseguir. Si quieres comer una, busca la tienda. Pero déjame decirte que por supuesto, esa historia de la tienda del diablo tampoco es algo veraz. Ese es un concepto que hasta el momento nunca ha aparecido en la historia de One Piece, pero Oda podría habernos dado pistas de su existencia. Por ejemplo, cuando Spandam le consigue frutas del diablo a Kaku y Califa, menciona muy someramente que él tiene sus formas de obtener ese tipo de cosas. A otros personajes poderosos y con influencias se les ha visto con frutas del diablo importantes en su poder, pero no se dice de dónde las sacaron. Doflamingo, por ejemplo, consiguió la Mera Mera no Mi de una forma desconocida. Lo mismo con Kaido y la Okuchi no Makami en posesión de Yamato, donde Kaido solo menciona que batalló mucho para obtenerla. Y tanto Big Mom como Kaido tienen en sus tripulaciones muchas frutas del diablo temáticas. Es frecuente que los piratas de Big Mom sean usuarios relacionados a dulces y comida, y los piratas de Kaido tienen temática de animales prehistóricos. Entonces es bastante natural pensar que en efecto existe una supuesta tienda del diablo en alguna parte y todos estos influyentes piratas y altos mandos del gobierno consiguen ahí las frutas. Pero ¿qué clase de persona del bajo mundo tendría un negocio así? ¿Será a través de esa tienda que el CP9 consiguió la Gomu Gomu no Mi? El mismo Oda nos dice que la tienda del diablo es un concepto que podría no ser verdad, pero a mí me resulta muy misterioso el asunto. Tal vez más adelante en la historia aprendamos más sobre este tema, y si en el futuro conocemos una tienda de frutas del diablo, podrás decir con orgullo que Zoro nos contó de su existencia hace más de 20 años en este databook. Pasamos a un personaje bastante importante de la marina, Brand New. Si alguna vez te preguntaste cómo se determinan las recompensas de los criminales, aquí está la respuesta. Brand New es un sargento mayor de la base central de la marina. Tiene la misión de investigar los crímenes y la fuerza, entre otras cosas, de los piratas, y determinar el precio de la recompensa. Cuando vemos a este marín en la historia, por lo general, está reportando a un comité de marines importantes sobre algunos piratas relevantes. Recientemente fue el que detalló las recompensas de los Yonko después de que Sengoku nos hablara del incidente de God Valley en el capítulo 957 del manga. No sabemos mucho sobre los reinos del mundo de One Piece, pero este databook nos comenta un poco sobre el rey de un país llamado Ilusia, Thalassa Lucas, soberano del reino Ilusia ubicado en el West Blue. 6 años atrás en el Reverie realizado en Marilloa, la Tierra Sagrada, presentó a Dragon el Revolucionario como un elemento que sería peligroso dentro de 5 o 6 años. Invitó a los jefes de cada nación a tomar precauciones. No obstante, Wapol mostró una actitud indiferente a ello. ¿Cómo es que este rey es el que por primera vez detectó el riesgo que Dragon representaba para el gobierno mundial? Puede ser que algunos de los primeros conflictos de la Armada Revolucionaria implicaran al reino Ilusia. Así que este país podría ser de importancia en la historia de One Piece y tal vez aparezca en la forma de un flashback. El databook también nos da por primera vez el nombre de la madre de Vivi, la reina Titi, fallecida reina de Arabasta y madre de Vivi. La belleza de Vivi parece similar a la de ella. Aunque su foto aparece en el capítulo 215 del manga, su nombre no fue conocido sino hasta su presentación en este databook. Más tarde, en el Vibrecar Databook se aclara que su nombre completo es Nefertari Titi, lo cual parece obvio, pero uno aprende a no dar muchas cosas por hecho en One Piece. Quise incluir la sección de Barba Negra simplemente como un dato curioso. Aquí solo se le menciona como el hombre del pay de cerezas, y su descripción dice, un hombre del mar con gran corazón que compitió contra Luffy en el bar. A pesar de que se menciona a los piratas de Barba Negra en este mismo databook, con relación a su invasión al reino de Drum, no se hace la conexión con Teach abiertamente y se deja como misterio. ¿Quién pensaría que este hombre de gran corazón se está perfilando para ser el mayor enemigo que Luffy enfrentará en toda su aventura? El siguiente personaje, Domo-kun, es un personaje de broma, así como Pandaman. En realidad es un extraterrestre que planea conquistar la Tierra. Se le ocurrió a Oda Sensei cuando iba en la preparatoria. Entre sus nakama está Nke-kun. Se le puede ver como parte de la tripulación de Buggy en el capítulo 9 del manga. No creo que esta confirmación de vida extraterrestre invasora vaya a ser relevante en One Piece. Pero quién sabe, tal vez sí existe ese concepto, pero de forma diferente. Ahora vamos a una descripción de los animales de la isla de Gaimon. Tienen combinados los rasgos de más de 2 especies como gallina y zorro, león y cerdo, entre otros. Estos seres únicamente viven en la isla de los animales raros, y solo existe uno de cada tipo, así que son animales anómalos. Me parece interesante la aclaración de que solo hay uno de cada tipo. Si es así, ¿eso significaría que no pueden tener descendencia? ¿O será que su creación fue reciente? Y vamos, la pregunta importante es, ¿cómo fueron creados?
¿Es una ocurrencia natural o esta isla fue alguna vez un laboratorio de alguna organización importante? La historia de Gaimon fue de las primeras aventuras de Luffy en el manga y muchos creemos que va a tener más simbolismo e importancia del que parece a primera vista. En este databook hay un par de referencias a dinosaurios, y dado que es un misterio bastante curioso de épocas recientes, me pareció adecuado mencionar lo que se dice de ellos. Son seres vivos de la antigüedad. El de la izquierda es un dinosaurio de cuello largo llamado brontosaurio. También están los que tienen 3 cuernos denominados triceratops y los pteranodon que son voladores. Ahora vamos a una sección que se volvió bastante popular de este databook cuando se reveló que la fruta del diablo de Luffy era en realidad la Zoan mitológica Hito Hito no Mi modelo Nika. La siguiente imagen circuló donde se ve la Gomu Gomu no Mi marcada como fruta del diablo Zoan. Algunos tomaron esto como una pista extremadamente escondida en el databook, pero la cosa va así. Aquí la Gomu Gomu no Mi se muestra solamente como un ejemplo de fruta, y las características que se pusieron en la página no son solo detalles que aplican a la Gomu Gomu no Mi, sino a las frutas en general. Por ejemplo, podemos ver un apartado que dice, su debilidad es el mar, o tesoro secreto del mar que si se vende vale 100 millones de berries. La sección donde se menciona a los Zoan sucede porque al momento de publicación del databook solamente conocíamos la categoría Zoan, pues las palabras paramecia y logia serían pronunciadas hasta después por Wiper y Lucky en el arco de Skypiea respectivamente. Sin embargo, y aunque la intención del databook no era listar a la Gomu Gomu no Mi como una fruta Zoan, es un detalle curioso y nos deja pensando, ¿habrá habido una intención extra aquí? Yo creo que no, pero ¿qué piensan ustedes? Vamos a hablar ahora de la sección de la Hito Hito no Mi que dice, no existe una especie similar ni siquiera entre las frutas del diablo tipo Zoan. Es un poder sumamente especial. El cuerpo adquiere habilidades humanas como caminar en 2 patas o el aprendizaje. Cuando un animal la come se vuelve capaz de hablar las lenguas de los animales y de los humanos. Definitivamente esta información ha quedado obsoleta en el presente, pues hay diversas frutas Zoan de la categoría Hito Hito. En particular, la Hito Hito no Mi modelo Oniodo, en posesión de Onimaru, hace exactamente lo mismo que la de Chopper, solo que la apariencia del usuario es la de un monje yokai. Ni qué decir de la fruta de Nika o la de Buda. Eso claro, a menos de que no salga Oda en el futuro a decirnos que la fruta de Chopper es aún más especial de lo que creemos en la actualidad. Otra información que me parece divertido analizar es la de la Tori Tori no Mi modelo halcón. Es el modelo ave más raro entre las frutas del tipo Zoan. Al transformarse puede ejercer la habilidad de volar, la cual solo se ha confirmado en 5 especies en el mundo. ¿Cómo se puede decir que una fruta del diablo individual es la más rara si solo hay una de cada una? Técnicamente todas tienen la misma rareza de forma individual. Me parece que eso no tiene mucho sentido. Si hablamos de poder o de rareza de habilidades, yo diría que el modelo Fénix es mucho más especial que el halcón. Además, aquí se vuelve a hablar del concepto de que solo hay 5 frutas que dan la capacidad de volar. Me pregunto si esto solo es una idea descartada o si Oda saldrá a explicarnos qué quiso decir con esto. Y a continuación tenemos un mapa del East Blue, el cual me gusta bastante porque podemos analizar con detalle cómo está organizada la geografía de esta sección del mar. Y a mi parecer no hay ningún elemento que contradiga a lo dicho por Oda en el manga o en SBS. Incluso el databook anterior, One Piece Red, menciona que las islas Konomi, donde está la villa Kokoyashi, están situadas al noreste del East Blue y ese dato se mantiene en este mapa. Otro punto que me gusta es ver que el Baratie se encuentra en una región amplia de mar en la que no hay islas cercanas, lo cual me hace ver que Zeph decidió poner su restaurante en ese sitio, justamente porque quienes navegan estas aguas seguramente tendrán mucha dificultad para conseguir comida, pues tardarían un buen tiempo para llegar al pueblo más cercano, que es ya sea la villa Syrup o Locktown. Ahora vamos a un detalle curioso sobre la isla de Drum. Las numerosas y peculiares montañas de nieve, empezando por la Drum Rock, que rebasa los 5000 metros de altura, impresionan a quienes las ven. Es una isla de invierno que registra un frío extremo debajo de los -10 centígrados. Unas cuantas ciudades están establecidas al pie del castillo en la cima de la Drum Rock. Me impresionó saber que si la Drum Rock tiene una altura de más de 5000 metros, entonces Luffy, en este punto de la historia, escaló con sus propias manos más o menos la mitad de la altura de la Red Line, cargando a Nami y a Sanji además. Por lo tanto, deduzco que en el presente, seguramente Luffy podría llegar a la cima de la Red Line escalándola sin mucho problema. Pasemos a examinar una sección de historietas cortas que Oda dibujó para este databook, las cuales me parecen muy interesantes porque algunas predicen cosas que sucederían en el futuro de One Piece. Más que pensar que Oda dejó pistas aquí desde el inicio,
considero que son ideas que él quería implementar en algún punto. De todas formas, considero que es interesante revisarlas y vamos a empezar por una en la que Usopp se dirige a exterminar demonios, haciendo amigos en el camino a través de darles Kibidango. Por supuesto, este concepto está inspirado en la leyenda de Momotaro, pero Oda lo utilizó en One Piece durante la batalla de Onigashima a través de Tama. En otra historia vemos a Robin con una apariencia de demonio enojada porque pisaron sus flores. El concepto de Robin con esta apariencia fue utilizado en su forma demonio Fleur, y a partir de esta historieta podemos pensar que tal vez Oda ya desde ese momento quería diseñar una transformación de demonio para Robin. Como podemos ver, estas dos historietas que Oda dibujó hace ya 20 años tienen conceptos que eventualmente él hizo realidad en One Piece. Ahora pasemos a las historietas que aún no han sido implementadas. Vemos a Nami como una reina, pidiendo a las estrellas el deseo de tener mucho dinero. La pregunta aquí es, ¿Nami tendrá ascendencia real? ¿O tal vez la veremos tomar el papel de reina en alguna parte de la historia? El pasado de Nami antes de ser encontrada por Belemere sigue completamente en la oscuridad. Y tal vez se quede así, pero podría ser que Oda tenga algo preparado. En la siguiente historia vemos el concepto de una bomba con forma de robot que podría destruir toda una ciudad. Pero Chopper está maravillado con el concepto. Podríamos decir que esto presagió la aparición del Franky Shogun, pero ¿será que aún hay más? Tal vez veremos al Franky Shogun ser usado como una bomba en el futuro, o tal vez existirá la posibilidad de que aparezcan más robots. La última historieta me parece muy interesante, pues trata de Vivi, y en el presente, este personaje está en el centro de un misterio muy importante para el futuro de One Piece. Vivi se encuentra con un genio cuando era niña, que le concede 3 deseos. Ella pide que el mundo viva en paz, que no exista la desigualdad y que el genio sea libre. El genio, conmovido por obtener su libertad, decide seguir a Vivi para siempre, pero ella huye asustada. ¿Qué tanto de esta pequeña historia se reflejará en One Piece? ¿Se imaginan que el genio aquí esté representado por Im y pase algo similar? ¿Im habrá conocido a Vivi de niña? Después de todo, ella iba a los Reverie junto a su padre. No lo sé, pero será interesante ver qué sucede. Vamos a continuar con una sección diferente, en la que aprendemos más sobre Oda, sus gustos y diversos detalles de su trabajo y su entorno. En el mundo de One Piece, Oda suele poner referencias ya sea pequeñas o grandes de cosas que le gustan y admira, y por tanto considero que saber más sobre él podría ayudarnos a tener pistas sobre el futuro de One Piece. Comenzamos con una colección de figuras de los 7 samuráis de la película de Akira Kurosawa. Los 7 samuráis es la obra más representativa de Akira Kurosawa, el director de cine favorito de Oda. De vez en cuando saca a los samuráis de sus cajas y los observa con detenimiento. Considero que es obvio que Oda se basó enormemente en estos samuráis para escribir a los Vainas Rojas de Wano. Y de hecho, según el Road to Laugh Tale número 1, en algún momento, Oda planeaba que los Vainas fueran 7, en vez de 9. Oda Sensei es un fan ferviente de Toriyama Sensei, autor de obras como Dragon Ball. Lo es porque percibe intensamente la pasión que le pone al género de capa y espada y a sus ilustraciones. El autógrafo está colocado en un lugar donde puede admirarlo desde su escritorio con solo alzar la mirada. ¿Qué clase de chico fue durante su infancia? Un chico que atrapaba insectos. Eso explica por qué Luffy tiene esa curiosa fijación por atrapar escarabajos, al punto que él no sabe decir con certeza qué es más importante, si un escarabajo Atlas o el One Piece. ¿Qué le agrada comer? ¿Qué no le agrada comer? Me gusta la carne, no hay nada que no me guste. Empiezo a creer que en realidad Luffy es solamente Oda insertado en un mundo de piratas. Sin contar One Piece, ¿hay algún género que quiera dibujar? Un manga de robots. Cuando Oda respondió esta pregunta eran otros tiempos, pero en la actualidad, con pacifistas, cyborgs como Franky O'Quinn y el mismo Franky Shogun, creo que Oda no se esperó a terminar One Piece para dibujar su manga de robots. ¿Qué anime le gusta? ¿Las obras de Hayao Miyazaki o las animaciones extranjeras? En el presente sabemos que el gusto de Oda por las caricaturas occidentales lo llevó al diseño del despertar de la fruta de Luffy, uno de los momentos más importantes en el manga de One Piece y que Oda ha descrito como el parteaguas de la obra. Siendo así, ¿habrá algún elemento crucial en las obras de Miyazaki? Es hora de ver todas las películas para hacer teorías al respecto. ¿Cuáles son sus mangas favoritos? Akazuki Inchacha, Gag Manga Biyori. Ambos son mangas cómicos, lo cual se reflejó seguramente en ese estilo extraño y único que tiene el mundo de One Piece. Personalmente no conocía estos mangas, pero ahora tengo mucha curiosidad de saber más sobre ellos y ver si Oda incorporó elementos de aquí en su manga. ¿Cuál es el juego que lo ha entretenido más hasta ahora? Dragon Quest. Parece que Oda es fan de Toriyama no solo por Dragon Ball. Como en los casos anteriores, considero que Dragon Quest será otro material interesante para analizar en busca de pistas y referencias. Si pudiera comer una fruta del diablo, ¿cuál elegiría? La vara vara.
De todas las frutas del diablo, Oda eligió esta. ¿Por qué habrá sido? Después de que la Gomu Gomu no Mi fuera revelada como la fruta de un dios, muchos han especulado que la Vara Vara no Mi también es especial. Tal vez Oda reflejó esa noción en su respuesta. ¿Tú qué opinas? Si consiguiera una máquina del tiempo, ¿a dónde iría? Vería a los dinosaurios, a los samuráis y a los robots. Si algo aprendemos de este databook es que a Oda le gustan mucho esos tres elementos. Y vamos, todos ellos han sido parte crucial de la historia en la forma de pacifistas, frutas del diablo y en general toda la historia de Wano. Tanto los samuráis como los dinosaurios son del pasado, pero imagino que cuando Oda se refiere a viajar a ver a los robots, está hablando de viajar al futuro. ¿O será que había robots en el pasado de One Piece? Bueno, en realidad sabemos que eso es cierto, por los autómatas de la mini historia de Enel. ¿Cuál será el secreto detrás de las habilidades raras de los usuarios Zoan prehistóricos? ¿Tendrán que ver estos tres elementos entre sí? ¿Dinosaurios, robots y samuráis? Al menos, sabemos que esto debe ser importante, pues de todas las cosas que Oda podría hacer con una máquina del tiempo, está enlistando que quiere ver estos tres elementos. El primer punto es muy interesante y es una nota que el mismo Oda escribió, pero como si fuera dicha por Nami. En tiempos muy antiguos, en los que no existía el arte de la navegación, la gente navegaba solo por la zona en la que podían ver la tierra. Da miedo estar en un lugar en el que no hay nada más que agua hasta donde llega la vista, ¿no? Entonces, los humanos encontraron una de las marcas con las que no se perderían sin importar su ubicación. Esa referencia es la estrella polar. Incluso hubo un tiempo en el que se creía que la estrella polar era el punto hacia donde señalaban las agujas de las brújulas. Me siento afortunada de haber nacido en esta era porque puedo salir a encontrarme con los tesoros de todo el mundo. Esto es muy importante porque es un vistazo a cómo era la navegación en el mundo de One Piece antes de la invención de los log poses, de hecho, antes de las brújulas mismas probablemente. Estamos hablando de un pasado tan distante en el que, como dice Nami, la gente solo navegaba a islas que se podían ver en el horizonte desde su propia isla. Esto reduce un montón las posibilidades y nos ilustra que en el mundo de One Piece antes no estaba para nada conectado y las civilizaciones se limitaban a zonas muy pequeñas. Pero además está la mención a la estrella polar. Esto quiere decir que en One Piece sí se utilizaba en el pasado la astronomía para ubicarse en el mar. No solo eso, esto podría ser una pista sobre la ruta del log pose, pues la isla en la que todos los puntos convergen es llamada Lodestar, estrella guía o estrella polar en español. La creencia que Nami menciona de que la estrella polar es hacia donde apuntaban las agujas de las brújulas es una clara referencia a que todos los caminos del log pose apuntan a Lodestar. Y tengan en cuenta que estamos hablando de un texto publicado en el 2007, más de una década antes de que supiéramos el nombre de esa isla final. Además, es importante considerar que la ciudad del principio y el fin, Locktown, está en el archipiélago del nombre Polestar, que se traduce también como estrella polar. ¿Acaso los humanos seguirán usando esa estrella en el cielo para guiarse? ¿O será que en el presente ya no es visible? ¿De hace cuánto tiempo es esta referencia que Nami leyó en algún libro de historia de la navegación? Ahora vamos a una sección en la que el databook ilustra personajes que fueron invitados por Luffy a ser parte de los Sombrero de Paja, pero que por una u otra razón declinaron la oferta. Están Gaimon, Vivi, Kureha y Iceberg. Siempre me resulta gracioso y triste que nadie considera los sentimientos de Karoo. También es importante ver que todos estos personajes declinaron la oferta de Luffy porque tenían asuntos importantes en sus propias islas, y sus sueños estaban ahí, con su gente, y no en el mar, como en el caso de los que sí se unieron a los Sombrero de Paja al final. El databook menciona algo curioso sobre Sanji: amor como cocinero y pasión como pirata. Esas son las convicciones que Sanji guarda secretamente en su interior. En el presente, la pasión de Sanji es un tema de misterio, pues el origen de su Diable Jambe se puso en duda durante el arco de Wano. Él menciona que es simplemente debido a la pasión que arde en él, pero ¿cuál será la verdadera explicación? ¿Alguna derivación del Haki? ¿Sanji sí tendrá relación con la raza lunaria? Ahora vamos con Usopp. Su rol original dentro de la tripulación es el de tirador. Sin embargo, sus manos nunca descansan porque también muestran talento para las artes y los inventos. Comienza por la reparación del Merry, dañado por los viajes rudos, y luego se mantiene ocupado como ingeniero inventando y mejorando armas. La razón por la que acepta todos los trabajos, a pesar de que se queja, es porque le da gusto que su talento sea de ayuda para todos.
Usopp es una cama muy versátil que ha hecho muchas labores en el barco, no solo de tirador, como dice el databook. Desde la llegada de Franky, él pudo descansar del trabajo de hacer las reparaciones del Merry, pero su trabajo como inventor en el barco sigue siendo constante. Mi pregunta es, si es que hay un nuevo Nakama de los Mugiwara, ¿será que esa persona será un inventor? Y claro, cuando leí ese texto pensé que no habría mejor persona para ese puesto que uno de los satélites de Vegapunk, pero quién sabe. Tal vez los sombreros de paja ya están completos. A estas alturas de la historia, ¿te gustaría una nueva inclusión al barco? Y ahora pasamos a un Nakama que siempre estará en nuestros corazones. El Going Merry. Comprendió por sí mismo que llegó a su límite e inesperadamente adquirió voluntad. Deseaba compensar el favor de haber sido tan valorado hasta el momento. La frase nos aclara específicamente que el barco adquirió voluntad. Por supuesto, se refiere al fenómeno del Clavautaman, el cual aún no se nos ha explicado con detalle. Siempre aclaro que hay que tomar con cuidado la información de los databooks, exceptuando, claro, las cosas directamente escritas por Oda. Y aquí quiero resaltar un ejemplo. En la sección de Garp tenemos lo siguiente. Es el marino legendario que 10 años atrás junto con Sengoku peleó contra Goldie Roger, el rey de los piratas, e hizo resonar su nombre por el mundo. Y por supuesto, no tiene sentido esa frase porque hace 10 años Roger ya estaba muerto. No sé si esto es un error de traducción y 10 años en la versión en japonés en realidad quería decir hace unas décadas o algo así. O tal vez es un error que también está presente en el idioma original. Si tienen la respuesta me gustaría leerla en los comentarios. Ahora vamos a un tema que a mí me causa mucha curiosidad y en el que el databook también podría estar equivocado. Y esa es la pregunta. ¿Quién le hizo esa cicatriz característica a Barba Blanca que tiene justo a la mitad del pecho? El databook dice lo siguiente. Las heridas en el cuerpo de Edward son evidencia de las batallas feroces con Roger, además de ser recuerdos inolvidables. El comentario viene acompañado con la escena en la que Barba Blanca le dice a Shanks que su herida le duele cada que ve su rostro. Sin embargo, es básicamente imposible que quien le hiciera la cicatriz en el pecho a Barba Blanca sea Roger. Hace ya bastante tiempo hice un video al respecto, pero abordaré el tema aquí porque podría ser relevante para el futuro. Cuando vemos en el flashback de Oden a Roger y Barba Blanca pelear, luego festejar y al final despedirse, Barba Blanca aún no tenía una herida o cicatriz a la mitad del pecho. Después de la pelea, sigue sin tener esa herida, y cuando Oden se despide de él para ir con Roger, tampoco la vemos. Eso quiere decir que en ese punto de la historia, Barba Blanca no había adquirido esa cicatriz. Después de ese momento, Roger emprende su último viaje por la Gran Línea y no vuelve a ver a Barba Blanca sino hasta su encuentro en el sitio con árboles de Sakura, donde le cuenta la verdad del clan de la D y otras cosas importantes. Este encuentro es, por supuesto, después de su viaje a Laugh Tale, y aquí Barba Blanca ya tiene la cicatriz. No es una herida abierta en esta escena, por lo que no es que Roger y él tuvieran un último combate ahí en los árboles de Sakura. Entonces, ¿quién le hizo esa herida? No hay muchas personas con un poder tal como para dañar a Barba Blanca así, y es por eso que me causa curiosidad el asunto. Además, es la cicatriz más notoria de Barba Blanca, y eso me hace pensar que en la escena con Shanks, él se refería a aquel que le hizo esa herida, y es alguien a quien Shanks le recuerda, una persona que no es Roger, que no es Rox porque ya estaba muerto desde hace bastante, que no es Barba Negra porque ya tenía la cicatriz desde antes de que Roger muriera. A menos que Oda cometiera un error de dibujo, cosa que no creo porque a estas alturas ya lo habría notado y corregido, debe haber alguien que se enfrentó a Barba Blanca en el lapso en el que Roger tuvo su última aventura y que le causó esa cicatriz. Tal vez fue Ochoku, ahora que sabemos que él tenía el control de Hachinosu. ¿O será acaso que Rox en realidad no murió en Ghost Valley y él es el responsable? ¿Qué opinas tú? Ahora vamos a hablar un poco de Sengoku. Lo llaman Sengoku el Buda, es la máxima autoridad de la marina. Desde joven ha creído firmemente en las órdenes del gobierno y alcanzó su posición actual por ejecutar con certeza las misiones. Su lealtad es tal que ataca a los que dudan del gobierno sin importar si se trata de una cama. Participó en la Buster Call que se realizó alguna vez en contra de Ohara y, como es de imaginarse, cumplió casi en su totalidad con la operación. Esto nos hace adentrarnos un poco más en la psicología del personaje. En efecto, era alguien que confiaba plenamente en el gobierno, al punto que le dio la espalda a Jaguar y Saul por haber ido en contra de sus órdenes, sin siquiera pensar en lo que él quería decir.
Sengoku siempre actuó con firmeza y un fuerte sentido del deber, pero después de la guerra de Marineford, tras la decisión del gobierno de ocultar la fuga de los prisioneros del nivel 6 de Impel Down, decidió renunciar a su puesto. Para él debió ser muy difícil. Ese fue un momento en el que probablemente todo en lo que él creía se puso en duda, y seguramente ese sentimiento de duda es el que le impidió continuar como almirante de flota, pues él sabría que no podría desempeñarse adecuadamente. ¿Será que Sengoku ya no confía en el gobierno? ¿Acaso ese punto de la historia habrá sido el que ocasionó la formación de Sword? Será muy interesante si Oda nos presenta más detalles en el futuro sobre la historia y motivaciones de Sengoku. Ahora sabemos que las frutas del Diablo Zoan tienen una voluntad propia, pero las pistas ya existían desde antes. El databook dice lo siguiente sobre Lucci. Cuando Lucci, portador de poderes del tipo Zoan, se convierte en leopardo, su deseo de sangre y agresividad se multiplican. Se convierte en un arma asesina que incluso domina la Rokuogan, una de las técnicas secretas del Rokushiki. La frase implica que Lucci solo puede acceder al Rokuogan cuando se convierte en leopardo, lo cual llama mi atención, pero no estoy seguro si esta interpretación es correcta. Pero el hecho de que la fruta influya en el estado mental de Lucci definitivamente es una alusión a la voluntad de la Zoan, lo cual refuerza esa idea de que la Hito Hito no Mi modelo Nika volvió a Luffy una persona más alegre, como él mismo menciona en el capítulo 1 del manga. Si la fruta de leopardo tiene una sed de sangre igual que Lucci, probablemente sus voluntades sean compatibles y tal vez en el futuro veremos a un Lucci despertado exitosamente. Ahora vamos a una frase críptica sobre Noland. El cuento infantil de North Blue, Noland el mentiroso. El protagonista de este es un antepasado de Cricket. El botánico prominente fue víctima del destino. La palabra destino en One Piece no es para tomarse a la ligera. Claramente hay algo detrás de ella y los piratas de Barba Negra creen firmemente en que el destino es el que determina quién es realmente fuerte y quién no. La muerte de Noland es bastante misteriosa y tiene unos detalles bastante extraños. Creo que hay más sobre el tema que Oda aún no nos ha contado. Víctima del destino. ¿Será que Imu fue quien dio la orden directa de ejecutarlo? Ya veremos. Hace tiempo hice una teoría sobre que el origen de las habilidades de frutas del diablo en realidad son una especie de clavautaman creado a partir del sentir colectivo de toda una población en una isla, que se manifiesta como una habilidad representativa de dicha población. Este databook tiene algunas frases interesantes al respecto de ese tema. Escultura de Chacal y escultura de Halcón, los dos dioses protectores que cuidan a la familia real de Arabasta. Es posible percibir el orgullo en esas figuras postradas firmemente a ambos lados de la puerta. Por otro lado, en el casino está colocada una estructura de bronce que representa a un pirata e implica que es alguien que se opone al rey. Me pareció muy curioso que la escultura del casino de Crocodile fuera mencionada como una figura que representa una oposición al rey. En estas frases se enfatiza bastante en lo que las estatuas representan. Mientras el Chacal y Halcón son los dioses protectores de Arabasta, y dicho sea de paso, cada uno se relaciona a una fruta del diablo, la estatua de Bananawani del casino tiene otra connotación. Pero las frases más intrigantes se hacen en torno a otras estatuas, como veremos a continuación. Las añoranzas de las personas a veces toman forma de ídolos. Entre más fuerte sea esa añoranza, el ídolo adquiere poderes y se va divinizando. En la isla del cielo, los sentimientos de deseo de la Barth crearon a dos dioses excepcionales. Divinidad de la bendición que representa la Barth. Se puede sentir en esos dos brazos cálidos el sentimiento de amor hacia los pobladores. Luego, a través de Usopp tenemos lo siguiente. Es la escultura del guerrero excepcional de Shandia. Algún día yo me convertiré en un hombre honorable como este. Hay muchas cosas sutiles que destacar aquí. Primero, el databook nos dice que la añoranza de las personas toma forma de ídolos. Y entre más grande sea el sentimiento, estos ídolos van tomando poderes y carácter divino. ¿Acaso no les parece que esa es la descripción directa de cómo se podría crear una fruta del diablo? Claro, podría haber más interpretaciones, incluso podría ser algo solo simbólico. Pero el tema de los dioses de One Piece es uno muy interesante y que innegablemente va a ser importante próximamente. Más aún, cuando nos hablan de los dioses, el databook dice que en la isla del cielo, refiriéndose a Skypiea, hay dos dioses excepcionales. Uno es por supuesto Barth, pero el otro es Calgara. Y esto me resulta muy interesante. Él está representado como una gran estatua preservada por la tribu Shandia. ¿Acaso esto nos podría indicar algo sobre los dioses de One Piece? En particular sobre Nika. ¿Habrá una estatua de Nika en alguna parte del mundo? Además, me parece curioso que Usopp
sea quien diga que alguna vez quiere ser un hombre como Calgara, porque más adelante veríamos en la portada del capítulo 645 del manga, poco más de 4 años después de la publicación del databook, que Usopp terminó teniendo su propia estatua en Skypiea, en la entrada del parque temático Wagomuland. Independientemente de la interpretación, esta parte del databook me pareció extremadamente interesante. Ahora vamos a otro detalle, divertido pero enigmático al mismo tiempo, el peinado de afro. Hay dos frases intrigantes de Luffy y Gaimon. Respecto a Luffy tenemos lo siguiente: miren esa transformación, esa marca en su pecho de la calavera ardiendo es muestra de su espíritu, hermano. ¿No les parece que esto es una referencia a Nika? Puede ser solamente un dato curioso, una coincidencia y ya, o puede ser Oda dejando pistas por todos lados. Gaimon por otra parte dice: llevo mucho tiempo viviendo en una isla desierta, y desde que se me formó el afro solo me suceden cosas buenas, es como magia. Esta información se complementa con el cuidado que Brook tiene con su afro, y no se hace mención a él en el databook solo porque, como mencioné al inicio, el libro abarca hasta Enies Lobby solamente. No sé si es que a Oda le gusta mucho ese estilo de cabello, pero ¿se imaginan que Joy Boy tuviera un afro? No me parece nada descabellado que así haya sido en el pasado. Ahora pasamos a una sección estilo enciclopedia donde el databook enlista una gran cantidad de conceptos. Aquí voy a presentar los que me parecieron más interesantes. El databook ofrece una explicación razonable al significado del emblema del gobierno mundial. Representa los 4 mares y la Grand Line y muestra la unidad del mundo. Estaba en la Torre de la Justicia, pero fue derribada por un disparo de Sogeking. La caverna del Capitán John. Se dice que el Capitán John escondió su tesoro allí. Baggy la buscó, pero al parecer se equivocó de lugar. Por supuesto, Baggy se confundió buscando una isla con forma de calavera, lo cual nos hace pensar si el verdadero sitio también tiene esa forma. Siendo así, habría varios candidatos interesantes, desde Onigashima hasta Hachinosu. Hay un dato que llamó mucho la atención en la descripción de la Gran Línea. Es un camino que se despliega horizontalmente como si uniera el centro de la Red Line. Está separada de los mares de los 4 puntos cardinales por el Calm Belt, y debido a que las estaciones, el clima, las corrientes marinas y la dirección del viento son un disparate, el log post es indispensable para navegarla. Debido al magnetismo que emite la Reverse Mountain, se puede elegir el punto de partida de 7 islas, pero al final se unen en un mismo camino. El destino final es Laugh Tale. Primero quiero aclarar que aunque este databook fue publicado en Japón en el 2007, la editorial Panini lo distribuyó recientemente, cuando ya sabíamos el nombre de la isla Laugh Tale. Es por eso que en la traducción ya tenemos el nombre actualizado. Pero el dato interesante que quería comentar es que se menciona que la Reverse Mountain emite magnetismo. Hace tiempo hice un video en el que especulaba que la Reverse Mountain es un monopolo magnético y es la causante de que las islas en la Gran Línea tengan una direccionalidad en su campo magnético, por lo que me gustó mucho ver que el databook apoya esa idea. Si quieres entrar con más detalle en el tema, dejaré el enlace a ese video en la descripción. Isla Pirata, el paraíso de los piratas que se dice está en alguna parte del océano. Es la cuna del Davy Back Fight, juego de usurpación de Nakama y banderas entre piratas. Aunque podemos decir que aún no se ha confirmado, es casi seguro que Hachinosu fue el sitio de nacimiento de la Davy Back Fight. Sin embargo, me imagino que el enfrentamiento fue mucho más serio en su concepción de lo que Foxy nos mostró en Long Ring, Long Land. Se dice que Davy Jones fue quien creó este juego y estoy bastante interesado en ver cómo sucedió esto en el pasado y de qué tantos años atrás estamos hablando. Kyutoryu, por medio de un espíritu de lucha descomunal, hace que el enemigo vea una ilusión de Ashura, el dios demonio de 3 caras y 6 brazos. Es un nuevo estado del arte de espadas de Zoro que agrega energía demoníaca a las 3 katana. Se hace referencia tanto a un enorme espíritu de lucha como a energía demoníaca. Seguimos sin saber mucho de Zoro y de cómo es que puede ejecutar esta técnica. Quizá el haki tenga algo que ver. Para los que tuvieran curiosidad, los árboles blancos de Shandora son llamados Midorigi, que significa literalmente árboles que ensartan almas. Es un árbol de color blanco que existe en Yaya desde la antigüedad. Los Shandia lo veneraban como un árbol sagrado en el que se alojaban las almas de los antepasados, guiados por el sonido de la campana. Este databook nos presenta por primera vez el nombre del arma de Banaugur, Senriku. Es el arma de Banaugur, tirador de los piratas de Barba Negra. Su barril largo permite los milagrosos disparos a larga distancia. Ahora pasamos a las técnicas del Rokushiki, y me llamó bastante la atención la descripción de algunas de ellas, pues a pesar de ser 6, parece que los principios básicos en realidad son menos, y algunas técnicas están relacionadas a otras. Zoru,
Rokushiki, que consiste en trasladarse a una velocidad explosiva usando la reacción que se produce al patear en un instante el suelo más de 10 veces. Geppo, una de las Rokushiki y aplicación de la técnica Zoru, consiste en patear el aire durante un salto para cambiar la trayectoria antes de caer. Esta técnica de traslado posibilita atacar los puntos muertos desde el aire. El databook relaciona ambas técnicas e incluso menciona que el Geppo es una aplicación particular del Zoru. Tekai consiste en enfocar toda la fuerza de un cuerpo entrenado a fin que los músculos adquieran un grado de dureza equivalente a la del acero. Esta técnica hace que las balas y las espadas sean inefectivas. Shigan, Rokushiki con la potencia de un disparo de arma de fuego. Consiste en concentrar las fuerzas de todo el cuerpo en el dedo índice para endurecerlo y ejecutar velozmente un pinchazo, el cual adquiere la fuerza de ataque de una bala y puede atravesar con suma facilidad el cuerpo de las personas. Kami-e, Rokushiki defensiva, que consiste en retirar la fuerza de todo el cuerpo y dejarse llevar por el aire que producen los ataques del enemigo. Así es posible salvarse por un pelo de todos los ataques. En estas tres técnicas se hace mención de la fuerza del cuerpo, y parecería como que cada una es una aplicación distinta del dominio de esta fuerza. Mientras el Tekai distribuye la fuerza en los músculos, el Shigan la concentra en un solo dedo y el Kami-e representa lo contrario al Tekai, disipando completamente la fuerza para así obtener movimientos fluidos para esquivar, muy parecido a lo que Luffy hizo contra Enel en Skypiea. Esta manipulación de la fuerza tendrá que ver con el Haki o tal vez con el Seimei Kikan, otra técnica que debutó en Enies Lobby, que permite controlar el cuerpo a conciencia. Las últimas dos secciones nos cuentan historias divertidas del mundo de One Piece que no vimos con detalle en el manga. La primera habla de Atachan, un fotógrafo que trabajaba para la marina tomando las fotos de los carteles de recompensa, y sus intentos de fotografiar a Sanji durante el arco de Water 7. Reporte de avistamiento 1. Se muestra como si fuera un cazador, pero después de eso su cuerpo se vuelve como deshuesado y su rostro se descompone. Así no puedo tomarle la fotografía. Reporte 2. El poder de la fruta agua agua lo dejó liso como un muñeco de cristal. Reporte 3. En el tren marítimo voló por los aires cubriendo su rostro, por lo que no logré tomar su cara. Reporte 4. Se desmayó por la agonía cuando Califa lo golpeó en la entrepierna. En verdad que fue muy afortunado de que no se tratara de la técnica de Rankyaku. Bien por él. Reporte 5. Pierna Negra atravesó el portal de la isla principal en la isla judicial. Por fin tuve éxito para tomar su rostro con un fuego. Sin embargo, Atachan olvidó quitarle el protector a la cámara y sus esfuerzos fueron en vano. Me pareció extraño que los reportes de avistamiento parecen no estar en orden cronológico, pero bueno, el databook así los muestra. Es gracioso pensar que este tipo estuvo en Enies Lobby todo ese tiempo y nosotros nunca lo vimos. La segunda historia fue dibujada por Oda y consiste en un reportaje donde un reportero bastante grosero investiga cómo se alimentaban en la tripulación antes de la llegada de Sanji. Luffy y Zoro eran exactamente iguales y aprovechaban el ataque de monstruos marinos para vencerlos y comerse su carne. Luego, tras la llegada de Nami, ella se responsabilizó de la comida, administró los recursos y cuidó la conservación de queso, pan, carne seca y agua. Me gustó el detalle de Oda de enfatizar en la importancia de los alimentos fermentados y salados como método de conservación, muy útiles en viajes marítimos largos en el mundo real. La inclusión de Usopp contribuyó bastante a la alimentación de los Mugiwara. No solo nos dicen que es un muy buen pescador y comían mucho pescado gracias a él, sino que además Nami enfatiza que Usopp les aportó muchos condimentos, lo cual seguramente hizo que la comida fuera bastante más disfrutable. Pero claro, todo cambió rotundamente cuando llegó Sanji con sus prodigiosas habilidades de cocina, y nunca más tuvieron que preocuparse de qué comer. Gracias a ello, Nami pudo al fin dedicarse enteramente a la navegación. Es una historia pequeña, pero me gustó bastante conocer un poco sobre la dinámica de los sombreros de paja en cuanto a la comida antes de la llegada de Sanji. Primero revisemos la portada donde Usopp nos dice algo curioso. ¿No creen que hay muchos barcos piratas cuya proa tiene la forma de la cabeza de un animal? En las ceremonias de botadura de la antigüedad, es decir, cuando se hacía flotar un barco por primera vez, se realizaba un sacrificio animal para tener viajes seguros. Sucede que ese animal de sacrificio es el origen de la existencia de proas de animales, es decir que para el Merry y el Sonny se sacrificaron a un carnero y a un león. ¡Wow! En cuanto a lo del Merry y el Sonny es mentira. Aunque realmente no hubo sacrificios animales en la creación de los barcos de los sombreros de paja, quiero enfatizar en esa ceremonia de botadura de la que habla Usopp. Oda suele mencionar mucho ese tipo de ceremonia en fuentes como databooks y SBS, y parece que es un proceso que le interesa mucho.
Es un ritual que se hace para dar buena suerte a las embarcaciones y de hecho Oda se refiere al brindis que los sombreros de paja realizaron antes de entrar a la Reverse Mountain como una ceremonia de botadura. Usopp nos comenta que esto era para tener viajes seguros y esto recuerda mucho al concepto de Clavautaman, cuya aparición se relaciona a la buena suerte de los navegantes. ¿Será que en dicha ceremonia es cuando un barco comienza a formar su Clavautaman? ¿Habrá sido esa ceremonia antes de entrar a la Reverse Mountain el origen del Clavautaman del Merry? El databook nos habla un poco de Kureha, pero en particular sobre su conocimiento de los D. Kureha mencionó el nombre real del rey de los piratas que contiene la misma D del nombre de Luffy. En ese nombre se oculta un secreto que puede hacer temblar al mundo. En One Piece, esa expresión de hacer temblar al mundo se ha usado con algunos conceptos muy importantes, en concreto el nombre del reino antiguo, el tesoro nacional de Marilloa y claro, el clan de la D. Todos especulamos que estas cosas tienen relación entre sí y son aspectos cruciales para entender el siglo vacío. Sin embargo, me resulta curioso que se use la misma expresión en los tres casos. ¿Será que no solo están relacionados, sino que el misterio que ocultan es exactamente el mismo? El nombre del reino antiguo, el significado de la D y el tesoro de Marilloa serán la misma cosa? ¿Y cómo es que Kureha sabe tanto sobre el asunto? Siempre es especulación si habrá nuevos nakamas de Luffy en el futuro. El databook menciona lo siguiente: el número ideal de nakama es más de 10. Actualmente los miembros de la tripulación de Sombrero de Paja son 9. ¿Al menos se le sumará un nakama más en el Nuevo Mundo? Por supuesto, este databook fue publicado antes de la inclusión de Jinbe a la tripulación, así que la predicción que se arroja es cierta. Pero también dice que el número ideal es más de 10 nakamas, y por el momento son exactamente 10 si no excluimos a Luffy en el conteo. Si el número ideal es más de 10, ¿quiere decir que aún falta uno? Esta es la creencia de muchos que no dudan en exclamar que habrá nuevo nakama cada que un personaje femenino aparece y se lleva bien con Luffy, aunque sea por medio segundo. Aunque sabemos que Barbanegra es muy calculador, en realidad solo hemos visto el desenlace de sus aventuras y nunca hemos tenido un acercamiento a sus planes originales. El databook nos menciona explícitamente sus intenciones durante su estancia en Mocktown. Quiere ocupar el lugar vacío de los Shichibukai. La forma más efectiva para lograr eso es demostrar su poder real, ofreciendo cabezas con recompensas altas. Cuando se le ocurrió eso, Teach visitó la ciudad de Mocktown donde se reúnen criminales. Su atención se fijó en Luffy, Sombrero de Paja, quien era el único en la ciudad que creía en la Isla del Cielo. Al saber que el Sombrero de Paja fue el que acabó con Crocodile, uno de los pilares de los Shichibukai, Teach decidió acechar su cabeza. Esto nos confirma que el plan original de Teach era capturar suficientes piratas con recompensas altas para hacerse de fama y que el gobierno le cediera el puesto que deseaba. De hecho, hay un dato interesante que considerar. Si Teach solo quería atrapar piratas poderosos, técnicamente no tenía por qué irse de Mocktown para perseguir a Luffy particularmente. Bastaría con quedarse en Mocktown y esperar a que más piratas con recompensas altas aparecieran. Pero el databook nos menciona, y esto concuerda con lo que aprendimos del capítulo 544 del manga en Impel Down, que más tarde, Teach se enteró que Luffy fue quien venció a Crocodile, y con esa información tiene mucha lógica que Barbanegra decidiera enfocarse específicamente en capturar a Luffy, pues llevar a quien venció al previo Shichibukai ante el gobierno sería mucho más redituable que capturar otros piratas de recompensas altas. Me parece curioso que se menciona lo siguiente: ¿habrá sido coincidencia o algo inevitable? El encuentro con Sombrero de Paja va cambiando en grande el destino de Teach. En el pasado hice un par de videos analizando el plan de Barbanegra y cómo este hubiera sido muchísimo más complicado sin la presencia de Luffy. Sin las acciones de nuestro protagonista, no se habría liberado un puesto entre los Shichibukai en primer lugar, y Teach tendría que haber buscado una manera de generar una vacante. Además, aún y siendo ya aliado del gobierno, las condiciones para invadir Impel Down fueron óptimas gracias a Luffy y el caos que ocasionó dentro de la prisión. Parecería que las acciones de Luffy han propiciado inadvertidamente el éxito de Teach. El databook hace algunos comentarios sobre las mini-historias, y este en particular que se muestra al final de la mini-historia de Ace en su búsqueda de Barbanegra me parece interesante. Salvado por una chica bondadosa, por fin encontró la ubicación de Teach. Cargando el símbolo de su padre majestuoso, se dirige hacia la isla Banaro en la Grand Line. Ace se dirige hacia la tierra de su pelea decisiva y solitaria para proteger el nombre de su padre. Lo que me resultó interesante es la mención de que en la base de la marina de la mini historia
había información de la ubicación exacta de Barba Negra. Si seguimos la historia, no es como que la isla Banaro fuera la base de operaciones del pirata ni nada. Solo estaba ahí de paso esperando a que Luffy bajara de Skypiea. Esto quiere decir que la marina tenía bien vigilado a Teach. Probablemente desde que Lafitte se apareció en Marilloa y postuló a su capitán como Shichibukai, la marina comenzó a seguir sus movimientos muy de cerca. Esto nos demuestra que la agencia de inteligencia de la marina tiene muchos más recursos de los que uno podría pensar a primera vista. Aunque ser rey de los piratas es la icónica meta del protagonista, muchos sueñan o soñaban con ese mismo logro. El databook dice: ellos buscaron ocupar el lugar del rey de los piratas después de que se alzó el telón de la gran era pirata, y con la frase nos muestra a Moria, Crocodile y Mihawk. Es curioso porque tanto Moria como Crocodile sufrieron severas derrotas a manos de dos Yonko. De Mihawk no sabemos mucho, la verdad. ¿Realmente él quería también ser rey de los piratas? ¿Aún querrá serlo? ¿O se habrá rendido como los otros dos antes mencionados? Si desistió de lograr su meta, ¿qué es lo que ocurrió en su pasado? Él comparte la característica de haberse enfrentado a un Yonko en el pasado, en su caso, Shanks, pero con la particularidad de que sus batallas con Shanks fueron antes de que él se volviera Yonko, además de que Mihawk no perdió, sino que era un poderoso rival del pelirrojo. Aunque, ¿realmente habrán desistido? Se menciona lo siguiente sobre Crocodile. Después de la guerra en la cumbre, los agentes de Baroque Works tomaron sus propios caminos. Crocodile decide adentrarse en el nuevo mundo otra vez con su compañero Das. Su meta es el One Piece, cuya existencia fue confirmada por Barba Blanca. Es decir, que el discurso de Barba Blanca al final de la guerra de Marineford motivó a Crocodile a retomar su sueño inicial. Esto dice mucho sobre el personaje y quiere decir que su alianza con Mihawk probablemente tiene como objetivo el llegar a Laugh Tale. Un pequeño pero intrigante misterio de One Piece es: ¿qué es y dónde está la ciudad Esmeralda? La forma en la que se muestra esta pregunta en el databook hace ver como que la ubicación de la ciudad ya se conoce. Dice así: la leyenda del tesoro secreto que duerme en el océano. La leyenda contada por Bellamy no solo habla de un palacio de oro, sino también de una región inexplorada llamada Ciudad Esmeralda, de la que nadie había escuchado antes. ¿Realmente existirá? Como pueden ver, el databook se aventura a decir que hay un tesoro secreto en el océano, refiriéndose a la Ciudad Esmeralda. ¿Será acaso que ese lugar del que no sabemos nada está en las profundidades y este texto lo acaba de revelar antes que nadie? Sería muy interesante que esto resultara ser verdad, considerando que el databook que estamos analizando en esta ocasión es el One Piece Green, cuyo color temático es justamente el color de las esmeraldas. Ya veremos qué sucede en el futuro. ¿Alguno se había preguntado de dónde aprendió Luffy la canción que tararea en su aventura por Skypiea? Aquí se nos da la respuesta. Parece ser que simplemente Luffy la inventó. Davy Jones fue mencionado en el arco de Foxy, pero aún así es un misterio bastante intrigante. El databook lo hace aún más curioso, pues se refiere a este personaje como el demonio del mar profundo. Dice: es un pirata legendario del que se dice fue maldecido por el diablo y sigue viviendo en lo profundo del fondo marino. También es conocido como el vigilante del Davy Backfight. Esta narración guarda mucha similitud con otro misterio, el de las frutas del diablo, pues si lo piensan, el destino de Davy Jones paraleliza bastante con lo que le pasa a un usuario de fruta. Esto es, no poder nadar y hundirse en el océano. Además, el databook apoda a Davy Jones como el demonio del mar profundo. Esto se parece mucho a la explicación que dio Shanks en su flashback del capítulo 19 del manga, cuando dice que las frutas son encarnaciones del demonio del mar. ¿Será acaso que Davy Jones tuvo que ver con la creación misma de estas misteriosas frutas? Esto sin duda es una pista fascinante. Ahora pasemos a un villano favorito de muchos, Enel. Se dice que la Fairy Bard es la tierra donde existe Dios. Enel cree que esa tierra que flota deslumbrante en el cielo nocturno es el lugar al que debe regresar, y hará lo que sea para llegar allá. Aunque Enel siempre mencionaba que Fairy Bard era el sitio digno para un dios como él, en realidad nunca se dijo en el manga que ese lugar fuera la tierra donde existe Dios. Resulta muy interesante esa frase en conexión con el mito de la raza lunaria, seres considerados dioses que vivían antes en la Red Line. Esta frase será una pista de que la raza lunaria antes vivía en la luna. Tiene sentido, pues el nombre mismo de la raza hace alusión al misterioso satélite. Además se nos dice lo siguiente: Enel arribó a la tierra a la que quería llegar y consiguió súbditos nuevos. Una vez que ha conseguido la Fairy Bard, él avanza hacia su siguiente ambición.
Muchos quieren saber qué sucedió con Enel después de su mini historia, y cada que hay un giro argumental que involucra un personaje misterioso, no falta quien especula que se trata del regreso de Enel a la trama central. El databook nos dice que aún ambiciona más después de haber llegado a la luna. ¿Qué será lo que ambiciona? ¿Tendrá eso impacto en los eventos futuros del manga? Después de todo, la gran mayoría de personajes de mini historias han regresado a la trama central de una manera u otra. Pasemos a una pista que quizá es extremadamente importante y que no ha sido revelada aún en el manga, y es sobre el misterio de por qué Barba Negra puede comer más de una fruta del diablo. La constitución física de Teach guarda muchos misterios, ya que puede hacerse de varias habilidades de las frutas del diablo. La clave para resolver ese misterio está en ha vivido más vida que la gente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo que ha vivido más vida que la gente? Teach tiene 40 años en el momento actual de la historia, lo cual no es para nada una edad avanzada a comparación de muchos otros personajes de One Piece. En el manga nunca se ha hecho alusión a que la edad de Teach sea importante, pero el databook dice que esa es la clave para el misterio. ¿Qué quiere decir? ¿Será que Barba Negra ha reencarnado? ¿Cambió de cuerpo? ¿Acaso Teach es el mismísimo Rox que se implantó en el cuerpo de un bebé? Que empiecen las teorías locas. Ahora pasemos a la sección de bocetos de Oda, ideas descartadas y algunos comentarios muy interesantes que el autor de One Piece tiene que decir sobre su obra. Iniciemos con un dato curioso sobre el destino del Merry. Luffy y sus amigos se despidieron del Merry en Water 7 cuando este llegó a su límite, y en su lugar abordaron el Sunny. Sin embargo, en el concepto inicial había también un plan de renovación del Merry. El dibujo de la izquierda es el diseño de este. Solo la proa cambió a león. Esto me resulta muy curioso, aunque la idea de que el barco de los sombreros de paja representara un león se mantiene, originalmente iba a ser una remodelación del Merry y no un completo cambio de barco. Ahora un dato de Luffy. Como Luffy siempre está moviéndose de un lado a otro, la forma en la que le da hambre no es normal. En la libreta de conceptos iniciales puede verse su silueta delgado como una momia debido a 3 días de naufragio. Aunque no hemos visto a Luffy pasar hambre por demasiado tiempo, sin duda esto explica cómo es que come tanto. Luffy parece tener siempre mucha suerte, y eso es algo que Oda planteó desde el comienzo. En esta sección Oda escribe lo siguiente: lo que estoy por contarte es un secreto, así que guárdalo con cuidado en tu corazón, que sea un secreto entre tú y yo. Bien, en el mundo existe gente que tiene buena suerte, y aquellos que son llamados héroes tienen al cielo de su lado. Por lo mismo de que cuentan con poder real y suerte, son capaces de lograr y dejar logros enormes. Y hablando de nuestro capitán Monkey D. Luffy, su nombre en alfabeto se escribe Luffy, no es con R, sino con L. El significado de la palabra Luffy es dirigir la proa contra el viento. Es muy adecuado para el capitán de unos piratas. En sí, pienso que es el mejor nombre para un hombre que salió al mar. Desde antes hubo ocasionalmente lectores que se dieron cuenta de eso y me escribían. Cuando los leo, sonrío ligeramente y cierro mi boca. Es que si me quedo callado daré a entender que yo lo llamé Luffy porque lo pensé hasta ese punto, ¿no? Así que solo fue coincidencia. Yo pienso que Luffy nació con una buena suerte poderosa. Pasamos a otro dato curioso explicado directamente por Oda, y esta vez refiriéndose al cambio de apariencia de Chopper. Aquí hablaré de una historia que no es de gran importancia. Este es el registro de la lucha que ocurrió entre el señor Noboru Koizumi, jefe del dibujo de anime de Toei Animation, y yo. Solo que se supone que Koizumi-san no sabe ni siquiera que ahí estaba ocurriendo una batalla. En primer lugar, detesto esos personajes mascota que abundan en el mundo, porque son consentidos y lisonjeros. El papel de Chopper era ser un animal divertido que puede hablar como los humanos. En su primera aparición tenía una cara como esta. Su hocico resaltaba como un pico, era así para que se pareciera a los renos reales, solo que quería que fuera bonito y eso lo expresé como: ser bonito es ser admirable. Es el que notablemente se esfuerza, pero no es suficientemente fuerte y pese a eso se sigue adelante con dedicación para algún día ser un hombre. Eso es ser bonito. No lo aceptaré si me mira hacia arriba con ojos brillosos. Entonces se hizo la adaptación al anime y sucede que el señor Noboru Koizumi dibujó un Chopper bastante bonito, y eso combinado con la voz de la actriz Otani-san ya era una falta a mis reglas. Como sea, eso fue malvado y entonces pensé, el Chopper que dibuja Koizumi-san está muy bonito. No debo. Si me distraigo, la obra original perderá ante esto. No hay problema, Chopper tiene un carácter como se debe. Aunque tenga una cara bonita, no parece de adulador. Y entonces suspendí la prohibición de la mascota Chopper, y lo hice por completo. Y esa es la historia de cómo el personaje de Chopper pasó de ser único y genial a ser una mascota empalagosa más.
Personalmente siempre detesté el cambio de Chopper y ahora sé exactamente cómo fue que sucedió todo. Como dice Oda, no lo aceptaré si me mira hacia arriba con ojos brillosos. Y ese es justamente el Chopper de ahora. Me pregunto cuántos de los cambios en One Piece que no me agradan fueron decisión de fuentes externas. ¿Qué opinas tú? Vamos a un tema gracioso. ¿Será un fenómeno paranormal? La cara que emerge en la nuca. Esto no es un fenómeno paranormal, sino que se trata de la técnica llamada Face Fleur, que se tenía planeada para que Robin la usara en la Isla del Cielo. La idea fue rechazada porque era muy espeluznante. A mí me encantaría que este concepto se retomara. Espero que suceda en algún punto de la historia futura. Hubo una conversación que me hubiera gustado ver entre Usopp y Garp que fue descartada por cuestión de espacio. El databook menciona. Por cuestiones de las páginas estas fueron eliminadas, pero existe una escena legendaria en donde Usopp y Garp tienen una conversación en Water 7. Usopp está preocupado por la seguridad de Yasopp, su padre, quien está con los piratas del pelirrojo, y Garp le encarga a Usopp a su nieto Luffy. Es una escena conmovedora. Creo que esto hubiera añadido bastante al deseo de Usopp de reincorporarse a los sombreros de paja. Me pregunto si la escena en verdad sucedió y es parte del canon de One Piece, o si Oda decidió descartarla. Aunque no aparezca en el manga, a veces Oda tiene muy claros algunos eventos que termina contando en la sección de SBS. Vamos a otra explicación de Oda y esta vez es sobre un tema muy piratesco. El famoso parche en el ojo. Oda dice, ¿qué se imaginan cuando les dicen pirata? Cuando a alguien que sabe dibujar se le pide que dibuje un pirata, la mayoría le pone un parche. Eso es justamente un pirata. Es fácil de entenderlo, con parche honor facilita reconocerlo. Pienso que es así como afro igual a campeón, parche igual a pirata. Y bien, ¿ya se dieron cuenta? Bueno, no creo que se den cuenta. Sucede que hasta ahora en One Piece no ha aparecido ni un solo pirata con un parche en el ojo. Sí, eso puede ser algo irrelevante, pero sucede que esa es una de mis pequeñas políticas tras bastidores. No es que todos los piratas usen un parche en el ojo. Se pueden dibujar piratas sin que lleven un parche en el ojo. Así empezó la aventura pirata de un chico sencillo que a simple vista no tiene nada. Lo que quiero decir es que si todos ya tienen fija la imagen de los piratas en la cabeza, pensé que yo podía dibujar todo el proceso por el cual un chico llega hasta ese punto. Aunque bueno, no es que a mí no me gusten los parches en el ojo, así que al final de esta gran aventura llamada One Piece, aparecerá un pirata con un parche en el ojo. Estoy impaciente porque ya quiero dibujarlo. Algo tan simple como un parche y Oda lo hace todo un evento. Seguramente será increíble cuando suceda. Él acompañó esta declaración con un dibujo de Luffy con parche. ¿Será él el pirata que lo usará al final de la obra? ¿O será Usopp? ¿O algún villano de la historia? Tal vez Joy Boy usaba uno. Oda dice que quiere dibujar el proceso en el que un chico se vuelve todo un pirata, y Luffy, si me preguntan cada vez más, se ve como uno. Vamos con un cierto personaje secundario y una curiosidad. El crecimiento de Moda, la vendedora de leche. Moda es la chica que le pidió a Ace entregar una carta. En la libreta de Oda Sensei estaba dibujada su imagen ya más grande. ¿Aparecerá nuevamente? Como sabemos, ella apareció en la escena donde los revolucionarios salvan cierto pueblo del ataque de un pirata. Luego supimos que se trataba del reino de Lulusia, notable porque recientemente fue borrado en el capítulo 1060 del manga por una poderosa arma de destrucción del gobierno. Ya desde hacía muchos años Oda tenía planeada la aparición futura de Moda, lo cual nos muestra el grado de detalle que maneja a la hora de crear su historia. Una pista en las frases de Enel, Kaminari, soy Dios, o Kaminari, relámpago. En realidad, God Enel reveló su poder desde el principio. Pongamos siempre atención a las frases de los personajes. El mismo databook nos sugiere analizar minuciosamente en búsqueda de juegos de palabras que podrían revelar datos importantes de la historia. Por supuesto, este tipo de detalles relacionados a juegos de palabras se pierden en las traducciones, y es por eso que a muchos que nos gusta hacer teorías se nos hace de vital importancia analizar el material en su idioma original. ¿Qué tantas cosas estarán escondidas a simple vista que aún no hemos notado? En el arco más reciente, Egghead, estamos ansiosos de conocer por fin el pasado de Kuma, y en este databook recibimos una información muy interesante sobre este personaje, o más bien, lo que en su momento Oda tenía planeado para él. Dentro de los diseños de referencia descubrimos la figura de cierto gran pirata que ya hemos visto. En realidad, este es el diseño inicial de Bartholomew Kuma, pero el timón está enterrado en su cabeza. El origen de Kuma era Shiki, el león dorado. Me parece fascinante saber que Oda planeaba que el personaje de Kuma y Shiki
fueran el mismo en algún momento del pasado. Me pregunto en qué punto decidió volverlos dos personajes diferentes. Me queda claro que Oda decidió mantener a Kuma como un personaje central en la historia, mientras que Shiki terminó apareciendo solo como cameo. Al ser usado en la película Strong World, supongo que Oda no le encontró un mejor uso, pues Kuma era el que se encargaría de avanzar la trama en su lugar. Esto hace que me dé aún más curiosidad el pasado de Kuma. Muchos nos preguntamos por qué Barba Negra no podía iniciar sus planes hasta conseguir la Yami Yami no Mi, pero parece que las características de esta fruta pensadas por Oda al inicio eran distintas. El poder de la fruta Yami Yami es el más poderoso y temible para muchos portadores de poder. Como es precisamente un poder muy extraño, existen borradores minuciosos. Según parece, entre ellos hay una idea que dice que tiene un efecto completamente contrario, que no le afecta ninguna clase de ataque. Si esta idea hubiera sido usada, Barba Negra sería un superenemigo poderoso al que ningún ataque le surtiría ningún efecto. Quizás ni los 3 almirantes de la marina podrían haberle hecho frente. El boceto menciona que Teach con esta habilidad no sentía frío ni calor, no le duele ni se entumece. Todo, a excepción del mar, no le hace nada. Es curioso cómo justamente su mayor debilidad en la historia actual alguna vez fue su fortaleza. Es de hecho una habilidad que supera a la intangibilidad de los Logia, quienes sí sienten cosas como la temperatura a pesar de ser intangibles. Me pregunto si el Haki dañaría a esta versión de la Yami Yami no Mi, y también me pregunto si la capacidad de anular poderes de frutas es algo que siempre estuvo presente o no. Según vimos de la sección Road to Laugh Tale, el arco de Wano recibió muchos cambios en su proceso de creación, y al parecer Wano iba a tener algo que ver con cierto tripulante de Barba Negra. El databook dice: en los diseños del principio había una mujer bella entre los piratas de Barba Negra. La candidata era una espadachina con vestimenta del reino de Wano, pero al final no llegó a ser usada. La mujer bella fue eliminada y se decidió que la única mujer en los piratas de Barba Negra sería Katarina Devon, que está muy lejos de ser una belleza. De haber sido usada, sería una buena enemiga para Zoro. Me pregunto si este personaje descartado iba a ser del clan Kurosumi. Si Oda planeaba que una de las tripulantes de Barba Negra fuera de Wano, ¿será que la aparición de Teach en el país de los samuráis estuvo pensada en algún momento? Cerraré el video con un misterio relacionado a las bestias de Impel Down. El databook nos muestra a los guardias además de otras criaturas como esfinges, mantícoras y el basilisco. Dice lo siguiente: son bestias salvajes y bestias guardianas que son temidas por los prisioneros de la gran prisión marítima. Son seres que nacieron por mutación o son bestias poseedoras de habilidades del tipo Zoan. En cualquier caso son feroces y peligrosos. ¿Esto confirma acaso que las criaturas mitológicas de Impel Down fueron creadas artificialmente? El databook explícitamente menciona que son seres que nacieron por mutación. El único caso que conocemos fuera de Impel Down son las esfinges, que parecen ser nativas de la isla que lleva su mismo nombre, Sphinx, donde nació Barba Blanca. En la portada tenemos un texto que nos cuenta Sanji sobre su inspiración para el nombre de una de sus mayores técnicas icónicas. ¿Conoces mis técnicas con las piernas llamadas Diable Yambe? En el mundo de la comida también hay una sazón estimulante llamada a la diabla, que tiene sal, pimienta y picante. Las personas que consumen esos condimentos tan irritantes adquieren la apariencia de un demonio atormentado en la hoguera. En el barco le doy de cenar comida a la diabla a aquellos que me molestan o manosean la comida. Seguramente los que estén viendo este video y vengan de México como yo, estarán deseosos de medirse con la sazón a la diabla de Sanji. El databook dice un detalle interesante sobre la isla Yaya que no recuerdo haber leído en otra parte. Dice: Yaya, 400 años atrás, Grand Line, ciudad de la antigüedad en donde duerme una ciudad de oro. Es una isla de primavera en donde están las ruinas de Shandora, una ciudad de oro que alcanzó la gloria extrema. Los Shandia establecieron ahí su pueblo e hicieron de su misión, generación tras generación, proteger de los enemigos extranjeros el bosque de los Miyorigi, en donde se alojan las almas de sus antepasados, y el poneglyph del gran campanario de oro. El nombre Miyorigi para los árboles blancos ya había aparecido antes, pero no recordaba haber escuchado que Yaya fuera una isla de primavera. Aunque bueno, por su clima agradable, tiene bastante lógica que lo sea. Y ahora que lo pienso, nunca hemos visto una isla de otoño. En Wano la región de Hakumai tiene esa pinta, pero una isla como tal no recuerdo. Pero bueno, sigamos con el databook. A continuación tenemos una información sobre Índigo, el científico de los piratas de Shiki. Científico genio que apoya la ambición de León Dorado. Un científico brillante en el que confía Shiki. En la Isla del Cielo creó un animal violento y apoyó el gran plan que llevó 20 años. El que este personaje aparezca aquí significa que sí pertenece al canon de la historia. Entonces me pregunto qué estará haciendo en el presente.
Ahora vamos a un detalle curioso sobre las hermanas Medaka, las sirenas quintillizas, las 5 hermanas Medaka que también son rareza en la isla Gyojin. En el caso de los Gyojin y las sirenas, que alojan genes antiguos de la casta, no es algo extraño que entre hermanos y hermanas sean de diferente especie, pero al contrario, el hecho de que las 5 hijas sean Medaka es algo súper inusual. ¿La memoria de Medaka alojada en sus genes será algo considerablemente profundo? Tengo algunas cosas que decir sobre esto. Primeramente, si estas sirenas son quintillizas, no tiene absolutamente nada de extraño que todas sean del mismo tipo de pez, porque obviamente todas serían idénticas genéticamente. Ahora, por lo que dice el databook, haría parecer que estas quintillizas no son idénticas a nivel genético, aún y cuando se parecen bastante. Serían lo que diríamos en el mundo real, gemelas no homocigóticas. Es interesante para mí que el databook sugiera que hay algo más allá sobre la memoria genética del pez Medaka en el caso de estos personajes, porque por supuesto una de ellas se llama Nika, igual que el dios del sol y guerrero de la liberación, personaje crucial en la historia de One Piece. El que en este libro se acentúe que el caso de las hermanas Medaka es inusual, me hace pensar si hay un misterio importante que Oda escondió aquí, con respecto al dios del sol. Otro dato interesante que quiero hacer notar es que en la entrada de Caribou vemos el símbolo de la cruz en el sitio en donde el databook suele poner los Jolly Roger o afiliación de los personajes. El Jolly Roger de Caribou, sin embargo, no es una cruz, sino un cráneo que se muestra aquí en la imagen. Este Jolly Roger ya había sido mostrado en el manga cuando fue publicado el databook, que abarca hasta ciertas partes del arco de la isla Gyojin. Entonces, ¿fue solo un error el poner la cruz en su lugar? ¿O esta es una pista de que la afiliación de Caribou va más allá que la de su propia tripulación? Otro punto interesante viene del texto que acompaña a la entrada de Jesús Burgués, pirata musculoso que esconde su rostro real bajo una máscara y ríe enérgicamente. Barba Negra, él y otras personas invadieron el reino de Drum. Después siguieron derrotando a hombres feroces en diversas partes del mundo. ¿Llegará el día en el que su rostro sea revelado? Nunca había pensado que Burgués escondiera algo detrás de su máscara, y simplemente creía que era un accesorio que va en línea con su temática de lucha libre. Pero por alguna razón aquí se plantea como un misterio el rostro de Burgués, así que ahora me pregunto si esconde algo. Vamos a un detalle interesante sobre Váltigo, la isla que servía de base revolucionaria. Tal como lo dice su raro nombre, toda la isla es un desierto de tierra blanca y debido al polvo de arena que se levanta, es difícil visualizarla incluso desde el mar de los alrededores. Parece que esa es la razón por la que el ejército revolucionario dirigido por Monkey D. Dragon se estableció ahí y la usa desde hace mucho como su inmovible base central. Creo que nunca se dijo en la historia de One Piece exactamente el motivo por el que nadie podía encontrar esta isla. Y bueno, en la gran línea hay muchos sitios difíciles de localizar, ya sea porque están en mares particularmente peligrosos, porque carecen de campo magnético, entre otras razones. Pero aquí vemos que en este caso individual es una gran capa de arena la que dificulta la visibilidad en la zona. Por cierto, el databook dice que Váltigo tiene un nombre raro que alude a que la isla tiene tierra blanca, pero en realidad el nombre en sí no dice nada de eso. En cambio es el apodo de la isla, Shiratsuchi no Shima, isla de arena blanca en español, la que hace referencia a eso. Ahora tenemos un ángulo bastante interesante sobre el Monster Point de Chopper. Dice así: como resultado de la investigación y capacitación en el reino Torino, las 7 fases de transformación evolucionaron dirigidas hacia las batallas. 6 transformaciones se hicieron posibles sin usar la Rumble Ball y sin límite de tiempo. Y en la de agigantamiento, que es la única que usa Rumble Ball, ya no pierde el control ni la conciencia. Curiosamente no se menciona la transformación como Monster Point, sino como agigantamiento. Y eso es interesante porque sabemos que la investigación de gigantificación es una que ha interesado a muchos, como a Big Mom y al gobierno mundial mismo durante bastante tiempo. ¿Acaso la Rumble Ball está vinculada al proceso de gigantificación? En Wano, César Clown ayudó a Chopper a mejorar su fórmula para durar más tiempo en la batalla. Como consecuencia, cuando él pierde la transformación se vuelve muy pequeño. Parecía ser que César sabía del tema por su investigación en Frutas del Diablo y Factor de Linaje, pero quizá también su conocimiento se debió a la extensa investigación en gigantificación que llevaba a cabo en Pong Hazard. ¿Es entonces el Monster Point una versión gigantificada de una forma híbrida de Chopper y no un pseudo despertar como siempre se ha creído? Ahora quiero resaltar que este databook es el que menciona que Shanks es originario del West Blue y es la referencia que se suele utilizar cuando se habla de su tierra natal.
Probablemente el databook tomó la información del capítulo 434 del manga, en donde el pelirrojo dice que el mejor sake viene de su tierra natal, en el West Blue. Aunque claro, el asunto es algo ambiguo y el que Shanks refiera al West Blue como su tierra natal podría significar muchas cosas y no precisamente que fuera el lugar donde nació. Este databook contiene algunos nombres revelados por primera vez, como por ejemplo, el de Skoppergaban. A continuación voy a mencionar algunos que me parecen interesantes. Y comenzamos con los autómatas de la luna. En la mini historia de Enel se menciona el nombre de Spacey, el primero que Enel conoce, pero los demás están aquí también. Galaxy Shogun, marioneta autómata del tipo jefe militar samurái creada por el profesor Tsukimi. Este llamó mi atención porque en la wiki en inglés de One Piece se le menciona como General Galaxy y no como Shogun. Sargento Cosmo, marioneta autómata del tipo militar creada por el profesor Tsukimi. Y Capitán Makuro, marioneta autómata del tipo caballero creada por el profesor Tsukimi. A diferencia de esta traducción, en inglés se le conoce como Macro. Además tenemos a uno de los piratas espaciales, Capitán Seamars, capitán de piratas que vive en la luna. Enel lo derrotó. Me resulta curioso que se mencione que él es capitán, pues en la misma historia aparece otro personaje que es el que parecía ser el capitán de los piratas espaciales. ¿Quién sabe? Además tenemos a Outlook III, el padre de Sabo, lo cual nos indica que esta familia de nobles lleva ya un buen tiempo como parte de Goa. Me pregunto si en un mundo donde Sabo aceptara su vida de noble, habría tomado el nombre de Outlook IV, o tal vez sería Sabo I. ¿Habrá habido otro Sabo antes que él? El databook hace una referencia a que la Yami Yami no Mi podría ser la causa de que Teach tenga más de un poder de fruta. Dice, un poder que roba los poderes de otros. La regla es un poder por persona, pero Teach robó el poder de la fruta Gura Gura de Barba Blanca y logró dominarlo. ¿Este también será un poder de la fruta Yami Yami? Por el momento no sabemos la respuesta. ¿Cuál crees tú que sea la causa? Ahora vamos a algunas preguntas y respuestas de Oda. Por ejemplo, ¿cuál es su bebida fría favorita? Refresco de cola. Eso explica por qué a Franky le gusta tanto. Por cierto, su bebida caliente favorita es el café. Supongo que eso le ayuda a estar tan despierto y activo para escribir su manga. ¿Hasta qué edad quiere vivir? Hasta que no tenga nada que hacer. Es una respuesta que daría a alguien demasiado trabajador como lo es Oda. Espero que cuando termine One Piece, sin embargo, él sí se tome un buen descanso. ¿Cuál de las obras de Miyazaki te gusta más? Náusica. Esa también es una de mis favoritas. Para quienes no la conozcan, muy a grandes rasgos trata de un mundo en donde la guerra dejó al planeta como un sitio en gran parte desértico, tóxico e inhabitable, con unas cuantas ciudades en donde la gente puede vivir. Náusica es una princesa que a diferencia de la gente trata de entender y no destruir a unos enormes insectos que viven en un bosque contaminado, pues es una amante de la vida en general. No diré demasiado sobre la trama porque realmente es una película muy recomendable, que uno debe ver por sí mismo. ¿Qué es lo primero que recuerda cuando le dicen Sentai? Sun Vulcan. Sentai es el género del que se derivó Power Rangers en Occidente. En particular, Sun Vulcan, o por su nombre completo en español, Guerrero del Sol Sun Vulcan, trata sobre una amenaza del imperio de las máquinas, llamado Hell Magma. Una organización llamada los Guardianes de la Paz Mundial junta a 3 especialistas de aire, tierra y agua para enfrentar a la amenaza. En particular nunca he visto esa serie, pero me parece interesante mencionar los gustos de Oda, pues estos suelen inspirarlo para crear elementos del mundo de One Piece. Quizá estas series podrían darnos pie para hacer algunas conexiones y teorías interesantes. Para terminar, quiero mencionar que llamó mi atención que este databook en particular posee muchos errores, tanto de traducción como de forma. Voy a dar un par de ejemplos. En la entrada de Saul, su nombre está listado como Jaguar S. Saul, y no como es correcto, Jaguar D. Saul. Además, no se hace ninguna referencia al clan de la D en su entrada, lo que me pareció extraño. Creo que siendo la D un punto central en la trama, este no es un error trivial. Otro está en la entrada de Enies Lobby, que el databook lista como parte del Calm Belt. La realidad es otra, pues Enies Lobby está dentro del mar de la Gran Línea, cosa que fue mostrada repetidas veces en la historia. La confusión viene probablemente porque Kokoro menciona al llegar al sitio que el mar alrededor de Enies Lobby tiene las mismas propiedades que los Calm Belts, pero definitivamente no forma parte de estos. No sé si estos errores son solo de la traducción o vienen desde el japonés, pero como esos hay bastantes más, cosa que no sucedió en los anteriores. Espero que este video te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like.
¿Tienes alguna teoría sobre los temas que discutí en esta ocasión? No dudes en escribir tus ideas en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido de One Piece.